Bueno, la clase de ahora, como lo podemos ver acá, es la cantidad de movimiento, impulso y choques. Entonces, en este caso, como siempre, vamos a ver lo que es la teoría de la cantidad de movimiento lineal de una partícula, su definición, la cantidad de movimiento lineal de un sistema de partículas y el impulso y la cantidad de movimiento lineal. La conservación la vamos a ver hasta la próxima clase, que sería el viernes. Entonces, vamos a comenzar. Para iniciar, vamos a hacer la primera parte, que sería la cantidad de movimiento lineal de un sistema de partículas, su definición. En este caso, esto es algo bastante común, por así decir, en lo que es la física, porque o en algo cotidiano, nosotros en algún momento podemos ver lo que es la cantidad de movimiento lineal de una partícula o de dos partículas o de un sistema de partículas como lo conocemos. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de cantidad de movimiento, siempre como nos dice la ecuación, lo vamos a relacionar con P igual a masa por velocidad. Cuando hablamos de cantidad de movimiento, nos podemos dar cuenta que P va a ser el símbolo con el cual vamos a establecer qué es la cantidad de movimiento, y siempre va a estar relacionado con la masa y la velocidad. En ese caso, podemos darnos cuenta que la cantidad de movimiento es una ecuación, o es una cantidad más bien vectorial, y podemos ver que depende de la masa y la velocidad, como lo dije anteriormente. ¿Cuáles serían como unos casos cotidianos donde tenemos la cantidad de movimiento de las partículas? Pues podríamos decir que cuando dos vehículos que chocan, uno viene con una cierta cantidad de movimiento y viene a encontrarse con el otro y se da una especie de choque, pero ese sería más que todo cuando ya hablamos de choque o colisión. En este caso, si lo analizamos cada uno aparte, por ejemplo, cuando va un bus, o va un vehículo, o va una bicicleta, o inclusive nosotros mismos podemos ir caminando o corriendo, a nosotros se nos puede establecer una cierta cantidad de movimiento. ¿Y eso de qué depende más que todo? Depende de la masa y de la velocidad. Por ejemplo, media vez haya velocidad, habrá cantidad de movimiento. Por ejemplo, ese es el caso también cuando, como les decía, analizamos un bus y el bus va con cierta velocidad. Desde ese momento tiene cantidad de movimiento. Lo mismo sucede con lo que es un vehículo también, media vez, como ya sabemos que tiene su masa y va a llevar velocidad porque tiene que ir en movimiento, podemos decir que tiene cantidad de movimiento también. Entonces, así podríamos tener varios ejemplos, como el caso de una bicicleta, cuando va moviéndose y alguien va también en ella, lleva su cantidad de movimiento, media vez tenga lo que es una velocidad, y la masa ya sabemos que es propia de los cuerpos, entonces tiene cantidad de movimiento. Se considera que es cantidad de movimiento lineal porque muchas veces tenemos que establecer también lo que es el sistema en el cual se está dando este movimiento. Por ejemplo, puede ser en X, en Y, o puede ser en dos dimensiones, o sea, puede ser bidimensional también. Acá nos dice que P es igual a mv cuando dos partículas interactúan, se ejercen fuerzas mutuamente. Cuando estamos hablando de lo que es la segunda ley de Newton, para la cantidad de movimiento lo tenemos que establecer con la siguiente ecuación. Con sumatoria de fuerza igual a el cambio
de la masa por la velocidad con respecto al tiempo. Y eso sí, nosotros recordamos que el cambio de velocidad con respecto al tiempo, siempre cuando hemos hablado en cinemática de ese cambio de velocidad con respecto al tiempo, eso es una aceleración. Entonces hay que tomar en cuenta eso cuando estamos hablando de lo que es la segunda ley de Newton para un sistema para una sola partícula. Entonces, ya hablamos de P igual a masa por velocidad, entonces desde ese momento también vamos a relacionar la segunda ley de Newton a este tipo de ecuaciones o a este tema. Cuando hablamos de sumatoria de fuerza igual a masa por aceleración, vamos a estar hablando también que media vez haya, como les decía, un movimiento que se está dando en el cuerpo, que el cuerpo lleva cierto movimiento, hay cierta velocidad y también puede haber aceleración. Entonces, relacionamos con la cantidad de movimiento P igual a masa por velocidad, lo vamos a relacionar también a lo que sería la segunda ley de Newton, masa por aceleración. Acá volvemos a ver que cuando hablamos de dos partículas podemos darnos cuenta que tenemos una partícula y otra partícula. Cada una de ellas va a tener su masa por velocidad, o sea que esta es una partícula y esta es otra. Entonces cada una de ellas va a llevar su cantidad de movimiento. Por eso es que después cuando hablamos de sistema de partículas, ahí es donde aparece la cantidad de movimiento de cada una de ellas. Pero si la analizamos aparte, esta es la masa 1 y esta es la masa 2, la cantidad de movimiento sería para cada una de ellas, es decir, cada una de ellas va a tener su cantidad de movimiento. Entonces recordemos, P va a ser igual a masa por velocidad y esa va a ser su cantidad de movimiento lineal. Entonces, para este tipo de ecuaciones también tenemos la siguiente. Cuando hablamos de sumatoria de fuerza igual a cambio en la cantidad de movimiento con respecto al tiempo, estamos hablando de la segunda ley de Newton. O sea, ¿de dónde proviene esto? Que si en un cuerpo están actuando determinadas fuerzas, en la fuerza tenemos también igual a masa por aceleración, pero también tenemos cambio en la cantidad de movimiento con respecto al tiempo. O sea que ya tenemos otra ecuación más, por así decirlo, que podemos estar relacionando en estas ecuaciones. Cambio de movimiento con respecto al tiempo. Eso también es sumatoria de fuerza, o sea que también podemos tener las dos ecuaciones porque depende de la segunda ley de Newton. Y acá tenemos que tomar en cuenta lo siguiente. La fuerza neta que actúa sobre una partícula es igual a la rapidez de cambio de la cantidad de movimiento lineal de la partícula. O sea que prácticamente es lo mismo que acabamos de ver acá. Exactamente lo mismo. Cuando estamos hablando de cambio en la cantidad de movimiento con respecto al tiempo, estamos hablando de esto. La fuerza neta que actúa sobre una partícula es igual a la rapidez de cambio de la cantidad de movimiento lineal de la partícula. Entonces, como les dije, cada vez vamos teniendo otra ecuación que se va relacionando tanto a la cantidad de movimiento como a lo que sería la sumatoria de fuerza igual a masa por aceleración, o sea, la segunda ley de Newton. Entonces, como yo les mencioné anteriormente que la cantidad de movimiento es una cantidad que es vectorial, entonces como tal, recordemos que todos los vectores los podemos establecer de manera que tienen sus componentes, en X, Y y Z, o sea que si lo expresamos en términos vectoriales, la cantidad de movimiento puede estar, cantidad de movimiento en Y, en J y en K. O sea que en cada una de ellas habrá una componente en I, J y K para los vectores unitarios de cada una de ellas. Quiere decir que tiene componente en X, Y y Z.
Ahora, tenemos otra fórmula que podemos relacionar a esto de la cantidad de movimiento. Recordemos nuevamente, digo recordemos porque ya sabemos lo que es la energía cinética, que la hemos conocido con la letra K. La energía cinética es igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. ¿Qué quiere decir esto? Que vuelvo a lo mismo, como media vez un cuerpo lleve velocidad, yo le puedo obtener o relacionar su cantidad de movimiento igual a masa por velocidad, pero también puedo relacionar en ella la energía cinética. O sea que lo que podríamos decir en este caso es que cada vez puedo ir agregando lo que es una fórmula que tiene que ver con el nueva, por llamar entre comillas nueva, pero a lo que me refiero es que es un nuevo concepto que vamos a estar ya utilizando, que es la cantidad de movimiento, y que lo vamos a relacionar con un concepto que ya estudiamos, como es la energía cinética. ¿Por qué? Porque como tiene también velocidad, o sea que puede ser 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces tenemos P igual a masa por velocidad y también la energía cinética. Entonces tendríamos esas dos ecuaciones con las cuales ahora podemos estar trabajando lo que es tanto P como K, o sea, y las podemos relacionar. ¿Qué quiere decir esto? Que en algún momento, cuando tengamos algún ejercicio, algún problema, que lo podamos trabajar por medio de la cantidad de movimiento. También otra ecuación a la que podemos echar mano para desarrollar ciertos ejercicios que tienen que ver con cantidad de movimiento sería la energía cinética. O sea que la energía cinética igual a 1/2 de la masa por velocidad al cuadrado, y ahora P igual a masa por velocidad, lo podemos relacionar de la siguiente manera. Cuando la relacionamos, obtenemos esta, que es una nueva relación que tiene que ver con la cantidad de movimiento y la energía cinética K. Y todo depende, si ustedes se dan cuenta, de la cantidad de movimiento y de la masa. O sea que tenemos, por medio de ella llegamos a esta relación. En algún momento, algún tipo de ejercicio puede pedirnos lo que es esta relación con la cantidad de movimiento y la energía cinética. Acá se ve de dónde va relacionándose. ¿Cómo es esto? Pues yo tengo la energía cinética, que es 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado entre 2. Pero yo sí veo acá que relaciono P es igual a masa por velocidad. Entonces, acá, ¿qué estoy haciendo? Prácticamente estoy sustituyendo P y tengo esta relación nueva que me puede servir en algún momento, más que todo para relacionar la energía cinética con lo que es la cantidad de movimiento. Bueno, acá tenemos otra cosa. Muchas veces nosotros hablamos de lo que es en sí un sistema, ya lo hemos estado viendo esta semana, inclusive en las discusiones, lo que es un sistema. Un sistema muchas veces lo que quiere decir es que estamos relacionando varios que se consideran como partículas o cuerpos. Por ejemplo, cuando hablamos de un sistema masa-resorte, que ya lo vimos esta semana y la semana pasada también ya lo estuvieron viendo en sus clases teóricas, un sistema puede estar conformado por, como les dije, masa-resorte, y también incluimos la Tierra. Entonces ese es un sistema. O por ejemplo, cuando tenemos los bloques que son como, perdón, no los bloques, sino que cuando son los resortes con los bloques que están estirándose o comprimiéndose a partir de lo que es la fuerza que uno ejerce cuando estira un resorte o cuando comprime un resorte que tiene un bloque, que ya lo vieron, como les digo, en la semana pasada, y lo que es la discusión también se han estado trabajando
problemas que tienen que ver con bloques que a veces se comprimen con resortes o algún tipo de cosa así. ¿Qué sucede con esto? A lo que vamos es que también en este tema de cantidad de movimiento vamos a traer nuevamente ese concepto, por llamarle así, de lo que es un sistema. Entonces, el sistema para nosotros, ¿qué sería? Como se puede ver aquí, se pueden ver varias masas, otra masa 2, masa 3, masa 4, masa 5, o sea, las que sean. Y en este caso, ¿qué sucede? Lo que estamos diciendo es que tenemos un sistema, o sea que aquí está como encerrado y este sería un sistema. Y en él, para toda esta que es un sistema de partículas, por eso es que antes partimos de lo que es que cada partícula tiene una cantidad de movimiento. Pero cuando ya tenemos varias partículas, entonces podemos hablar de lo que es un sistema. Entonces, todo esto sería un sistema. Entonces, cada una de ellas se va a relacionar con la cantidad de movimiento igual a masa por velocidad, pero de todo el sistema. Entonces, hay que tomar en cuenta eso porque acá ya llegamos a la parte del subtema, cantidad de movimiento lineal de un sistema de partículas. Entonces acá podemos ver que cada masa va a tener su masa, obviamente, su velocidad. Cada masa va a tener su velocidad, cada masa va a tener su velocidad, cada masa su velocidad, cada masa va a tener su velocidad. Perdón. Y así sucesivamente. Entonces, con todas estas partículas, que en este caso son 5, pueden ser muchísimas más, o sea, ahí no importa, un sistema puede tener n cantidad de partículas. Entonces lo que hacemos es determinar su cantidad de movimiento, pero del sistema de partículas, como les dije anteriormente. Entonces todo el sistema sería todo esto, por eso está encerrado. Entonces acá lo podemos ver en términos de la ecuación. La cantidad de movimiento es la suma, la cantidad de movimiento total de un sistema de n partículas. Como les dije, va a ser la suma de las cantidades de movimiento de cada una de ellas que está. Y por eso les mencionaba que puede ser n partículas. O sea que aquí podemos tener partícula 1, 2, 3, etcétera. O sea que puede ser infinidad de lo que son las partículas, n partículas, y se va a analizar la cantidad de movimiento de cada una de ellas. Y ahora llegamos a otro concepto que también es como otro nuevo concepto que vamos a estar utilizando y que vamos a estar estudiando y que hay que tomarlo en cuenta ahora que vamos a estudiar también, o que ya estudiamos la cantidad de movimientos, ya la mencionamos, también la energía cinética. Ahora vamos a ver lo que es el impulso. El impulso se conoce como con la letra J. Acá lo podemos ver, impulso es con la letra J, y cantidad de movimiento lineal, que ya lo hemos dicho varias veces, que lo vamos a identificar con la letra P. Físicamente, impulso va a ser J y cantidad de movimiento va a ser P. Entonces, ¿qué sucede? Hay una relación con el cambio en la cantidad de movimiento y de qué va a depender del cambio en su masa, del cambio en su velocidad y el cambio en ambos. O sea que el cambio en la cantidad de movimiento se puede dar por todo esto. Entonces, recordemos. Recordemos. Ahora, el impulso se va a llamar J. J es impulso, P cantidad de movimiento y K, que ya lo hemos visto antes, es energía cinética. Siempre vamos a estar relacionándolo todo. ¿Por qué? Porque el impulso va a depender, ya lo vamos a ver en la ecuación, de la cantidad de movimiento. Entonces tenemos acá
Si la masa es constante, pero cambia la velocidad y se presenta una aceleración, quiere decir que existe una fuerza. ¿Qué es todo esto? Es lo que hemos dicho siempre acerca de la segunda ley de Newton. Si hay cambio de velocidad, se da la aceleración. ¿Pero por qué se da la aceleración? Porque existe una fuerza. Entonces, acá esto no es nada nuevo, porque ya lo hemos estudiado antes y tiene que ver con la segunda ley de Newton. Entonces, recordemos que en todos estos casos la masa por lo general se considera constante, o sea que es una masa que prácticamente es constante, entonces no habría cambio en lo que serían las partículas, porque recordemos que prácticamente cada partícula mantiene su masa, por así decirlo, lo va como manteniendo. Y en este caso en particular, pues podríamos decir y establecer que lo que va a cambiar va a ser su velocidad, puede cambiar su velocidad y desde ese momento va a estar acelerado. Cuando ya está acelerada una partícula, existe una fuerza y puedo aplicar la segunda ley de Newton también. Entonces, tendríamos eso. Vamos a ver acá, a continuar. Acá lo podemos ver. Si tengo una fuerza, aquí se puede ver que se está como empujando. Lo que es la fuerza, la velocidad, se está empujando, es como cuando algún vehículo se ha quedado, se han fijado, y siempre en algún momento hay personas que lo tratan de empujar, entonces ahí tenemos la fuerza y la velocidad. Entonces, debido a la fuerza va adquiriendo una velocidad, entonces se empieza a acelerar. Acá dice que en la naturaleza las fuerzas que resultan de las interacciones no son constantes, son variables con el tiempo que dura la interacción. Entonces, aquí se puede ver, como les decía anteriormente, que el hombre está empujando el vehículo y le está aplicando una fuerza. Entonces, cuando le está aplicando una fuerza, también le está aplicando o se está dando en el vehículo una velocidad. Entonces, ¿para qué nos sirve todo esto? Pues para que nos demos cuenta que las fuerzas que resultan de las interacciones no son constantes, son variables con el tiempo que dura la interacción. ¿Qué quiere decir? Que cuando el hombre deja de estar empujando el vehículo, entonces en ese momento se pierde, por así decirlo, lo que es el nuevo concepto que vamos a comenzar a trabajar, que es el impulso. Entonces tenemos acá fuerza igual a velocidad, fuerza y velocidad son los magnitudes cinemáticas que siempre están presentes en este tipo de conceptos físicos como impulso, cantidad P, cantidad de movimiento lineal, y ahora este nuevo que nos dice lo siguiente. Vamos a ver, si lo vemos en gráfico, el gráfico sería un gráfico de fuerza con respecto al tiempo, porque eso es lo que nos está diciendo acá, que nos está diciendo que cuando se le aplica una fuerza en un tiempo determinado, se puede dar lo que se conoce como impulso. Entonces, y también está la velocidad que siempre está presente, por eso es que cuando hablamos de P igual a masa por velocidad, prácticamente estamos hablando de que debido a la fuerza que se le imprime o que se le da al cuerpo, debido a eso, pues prácticamente podemos establecer que todo eso es debido a la fuerza y se da en un tiempo determinado. Entonces la gráfica sería de esta manera, que en un cambio de tiempo determinado hay una especie de fuerzas y de interacciones que se dan en el cuerpo y de esa manera sería el gráfico. Vamos a ver. Acá nos explica un poco de esto y nos dice que el impulso generado por dicha fuerza variable es el área bajo la curva para el intervalo de tiempo. O sea que acá hay que fijarse bien qué es lo que nos dice que es el impulso J o por qué se da. Es generado por dicha fuerza variable. O sea, por eso es que se da. Es el área bajo la curva
para el intervalo de tiempo. O sea que el impulso se da debido a la fuerza que está variando en un intervalo de tiempo determinado. Entonces ya vamos diciendo lo que sería ese nuevo concepto que es el impulso. Perdón. Acá lo tenemos. Acá podemos ver el gráfico, fuerza, tiempo, y esto sería el impulso. O sea que en determinado tiempo como que llega un momento en que el impulso es máximo, entonces tenemos el tiempo inicial y un tiempo final. Entonces en ese momento se da ese tipo de fuerza que genera un impulso. Entonces impulso, ya lo vamos a ver. ¿De qué depende entonces? Según lo que vamos viendo, según esto, como les decía, vamos suponiendo que la fuerza promedio es lo que estamos viendo en ese caso, en un intervalo de tiempo. Por eso es que se puede ver de esa manera. Entonces acá nos dice lo siguiente. Puede suponerse una fuerza promedio y calcular el impulso producido por dicha fuerza. Entonces ahí lo tenemos. En este caso, ¿qué podemos decir de todo esto? Que el impulso depende de la fuerza y también va a depender del tiempo en el que se está dando esta fuerza, así como lo vimos. Ahora vamos a ver acá, vamos a ver. Acá lo tenemos como fuerza promedio. Vamos a ver aquí. Tenemos la fuerza, una fuerza que nos dice que es una fuerza promedio entre que se está dando un intervalo de tiempo. Entonces aquí tenemos el área en la cual está actuando lo que sería esta interacción que se está dando en el cuerpo debido a una fuerza en un intervalo de tiempo determinado. Entonces ahí lo tenemos. Vamos a ver, vamos a continuar. Si lo vemos desde ese punto de vista matemático, recordemos que lo que sería en la parte matemática, lo que es esa área bajo esa curva, siempre nosotros lo establecemos como una integral, ¿verdad? De lo que sería el cambio en el impulso, sería de un impulso inicial a un impulso final, va a depender de lo que es, o va a ser igual, por así decirlo, a la fuerza con respecto al cambio de tiempo, de un tiempo inicial a un tiempo final. Entonces, tenemos que desde la cantidad de movimiento nosotros podemos llegar a lo que es el impulso debido a la fuerza y al cambio de tiempo. Entonces aquí lo tenemos. ¿Qué sería para nosotros el impulso? El impulso sería la integral desde un tiempo inicial a un tiempo final de la fuerza con respecto al tiempo. Entonces, eso sería el impulso. Y también sería, como dijimos anteriormente, el cambio en la cantidad de movimiento. O sea que el impulso también es un cambio en la cantidad de movimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos analizar el impulso desde lo que es una cantidad de movimiento final y una cantidad de movimiento inicial. Entonces, si ustedes se acuerdan, en una parte donde empezamos a hablar de impulso, decíamos que el impulso va a ser el cambio en la cantidad de movimiento, pero que también es, o se da el impulso debido a la fuerza y al cambio de tiempo con respecto al tiempo, desde un tiempo inicial a un tiempo final. Entonces, ya tenemos esta expresión que también nos sirve para lo que es el impulso, pero también sabemos que el impulso es F de t con respecto a la integral de esto, sería de un tiempo inicial a un tiempo final. Aquí lo tenemos. ¿Cómo le vamos a llamar a esto? Le vamos a llamar teorema
impulso, cantidad de movimiento. O sea que tenemos J es igual a P final menos P inicial, entonces ese sería el teorema impulso, cantidad de movimiento. O sea que tenemos prácticamente que otro teorema nuevo, así como nosotros se acuerdan que teníamos el teorema del trabajo y la energía cinética, ahora tenemos un teorema que depende de la cantidad de movimiento final e inicial. O sea que tenemos esto que sería un nuevo teorema que nos va a servir para relacionar todo lo anterior que teníamos, que era tanto la energía cinética o el trabajo, desde que venimos con el trabajo, la energía cinética, ahora tenemos la cantidad de movimiento y el impulso. Entonces el impulso depende de P final menos P inicial, entonces tendríamos prácticamente que este teorema va a depender de la masa y la velocidad, porque recordemos que P es masa por velocidad, entonces cuando hablamos de cantidad de movimiento hablamos que un cuerpo tiene su masa, pero que también tiene su velocidad, entonces tenemos un cambio de velocidad final y velocidad inicial será, entonces va a tener una cantidad de movimiento final y una cantidad de movimiento inicial. Entonces tenemos este nuevo teorema. Ahora, también lo podemos definir de la siguiente manera. El impulso de la fuerza neta que actúa sobre una partícula durante un intervalo de tiempo determinado es igual al cambio en el ímpetu de la partícula durante ese intervalo. No es muy común llamarle ímpetu, pero es como para darle esa relación de que se han fijado que a veces cuando no se utiliza muy cotidianamente, pero se puede decir que algo se impulsa o que tiene un ímpetu, es cuando algo es como que lleva una fuerza o que está cambiando de algo, va tomando un impulso, decimos, ¿verdad? Es como cuando, inclusive en lo cotidiano, alguien está muy, como muy pasivo, muy tranquilo y se toma como un impulso, entonces eso se le llama ímpetu también, entonces lo mismo podríamos decir en esta parte de la física. Cuando estamos hablando de lo que es el impulso de la fuerza, recordemos que estamos hablando de las fuerzas netas, ¿verdad? Que actúa sobre una partícula durante un intervalo de tiempo determinado, se da ese ímpetu de la partícula durante ese intervalo de tiempo. Entonces, hay que tomar en cuenta esto cuando estamos hablando de lo que es el impulso. Y acá recordamos esto. Cuando estamos integrando fuerza con respecto al cambio de tiempo igual a J, entonces podemos decir que la fuerza va a ser una constante y que la fuerza va a ser una fuerza neta o una fuerza media, como hablamos anteriormente. Eso no va a cambiar, sino que va a ser de esa manera, una fuerza constante. Entonces, el impulso ya lo tenemos con una nueva expresión o una nueva ecuación, que es esta. Impulso va a ser fuerza media por un cambio de tiempo. Entonces, ¿qué sucede acá? Con lo del impulso también vamos a tener componentes, porque siendo una cantidad que también es vectorial, podemos darnos cuenta que tendríamos en componentes, puede tener componentes en I, en J y en K. Entonces, acá lo tendríamos de esta manera, o sea que tenemos que recordar que la cantidad de movimiento también lo podemos ver en forma vectorial y el impulso también tiene que ver, será en forma vectorial. Lo que sucede con esto es que hay que tomar en cuenta y hay que considerar muchas veces esto, es que si es una cantidad vectorial, lo que va a suceder con esto es que nos vamos a tener que dar cuenta de su dirección, porque recordemos que cuando hablamos de cantidades vectoriales hay que relacionarles su dirección con lo que es el ángulo
Y también si tiene componentes, pues darnos cuenta que pueden estar las componentes direccionadas en I, en J y en K, como vectores unitarios, ¿verdad? Sus componentes. Entonces aquí lo podemos ver. Acá vamos a ver cada una de ellas en forma vector de componentes. O sea que cada componente puede tener el impulso puede estar en X, que lo podemos ver de esta manera. La fuerza media en X, también solo en X. Y tenemos un tiempo final y un tiempo inicial. Y acá lo podemos ver, cantidad de movimiento es P final en X menos P inicial en X. Entonces va a ser masa por velocidad final en X menos masa por velocidad inicial en X. ¿Qué quiere decir todo esto? O sea que una partícula, si lo analizamos de esta manera, quiere decir que una partícula puede tener cantidad de movimiento final, cantidad de movimiento inicial, y todo se está dando en X, o sea, en una sola dirección. Pero, ¿qué es cantidad de movimiento? P. ¿P qué es? Es masa por velocidad final en X, masa por velocidad inicial en X. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo sencillo de lo que podría ser un bus. El bus va transitando por una calle y se llega a detener. Entonces, primero, si lo analizamos, podríamos decir, llevaba una velocidad y la masa que está asociada propiamente al bus. Entonces, se va moviendo y ahí lleva su cantidad de movimiento el bus inicial. Pero cuando se llega a detener, ¿cómo se detiene? ¿Cuál sería su cantidad de movimiento final? Como su velocidad sería 0, entonces podríamos decir que esta parte de la cantidad de movimiento sería 0 porque se llega a detener. Perdón, entonces eso sería por poner un ejemplo de lo que son las cantidades de movimiento asociadas a un cuerpo, donde puede tener cantidad de movimiento inicial, cantidad de movimiento final, y tiene que ver con lo que es el impulso y la cantidad de movimiento en cada una de sus componentes. Lo mismo va a pasar con J o en Y. Tendríamos lo siguiente. Igual, ¿verdad? La fuerza media en Y por la cantidad o el cambio de tiempo final e inicial. Entonces tendríamos lo siguiente. Igual en este caso podría ser su cantidad de movimiento final y su cantidad de movimiento inicial, pero en Y. ¿Cómo podría ser esto? Esto puede suceder, por ejemplo, cuando tenemos cuerpos que se están moviendo en Y. Que, por ejemplo, un cuerpo, imagínense una pelota rebota, alcanza una cantidad de movimiento final y una cantidad de movimiento inicial diferente en el momento del rebote, por poner un ejemplo. Entonces ahí podríamos analizar las cantidades de movimiento. Podríamos decir que un cuerpo también cuando viene en caída libre y podría ser que llega al suelo, ahí su cantidad de movimiento sería 0 porque se detiene. Eso sería como poner un ejemplo cotidiano tal vez del movimiento en Y. Y en Z, que nosotros sabemos que no lo utilizamos tanto, no es usual que el movimiento sea en Z, porque aunque nosotros trabajamos un poco de las cantidades vectoriales en X, Y, Z, pero no se ve mucho lo que es en 3 dimensiones, pero igual, para que nos hagamos la idea de que un cuerpo puede tener cantidad de movimiento en sus 3 componentes, en X, Y y Z, como cualquier vector, como cualquiera. Entonces, eso es para noción general de lo que serían las cantidades de movimiento en X, Y y Z. Entonces, ya viendo esto,
pasaríamos a lo que sería el ejercicio. Nos dice que una pelota de béisbol tiene masa de 0.145 kilogramos. Si se lanza con rapidez de 45 metros sobre el segundo y después de batearla su velocidad de 55 metros sobre el segundo en la dirección opuesta, ¿qué magnitud tiene el cambio de movimiento de la bola y el impulso aplicado a ella con el bate? Si la pelota está en contacto con el bate durante aquí fíjense que es milisegundos, calcule la magnitud de la fuerza media aplicada por el bate. Entonces, en este caso, pues fíjense ¿qué tiene que ver esto? Fíjense que acá, ¿cómo relacionamos cada una de los conceptos que acabamos de estar aplicando? Primero, el de la pelota de béisbol, que tiene una masa de 0.145 kilogramos. Entonces, ¿qué sucede? Que la bola, como dice ahí, es lanzada con una rapidez de 45 metros sobre el segundo y después se batea. O sea que cuando se batea esa pelota, ahí en esa acción de que la pelota se batea, ahí está involucrada una fuerza que se le está dando a la pelota con el bate y también le vamos a asociar lo que es en cuánto tiempo se le está dando ese impulso debido a esa fuerza a la pelota en un tiempo determinado. Por eso es que, como les decía, en todo este tipo de magnitudes físicas vamos a relacionar la masa, como bien dice acá, masa, velocidad, y también acá nos está dando otros elementos más que son otra velocidad después de que ya se batió. Entonces lo vamos a hacer ahorita, vamos a plantear el esquema. Acá miren, si nos damos cuenta, tenemos lo que es el impulso, a eso es lo que quería referirme. Ahí probablemente, no sé si se verá muy bien, pero de lo que nos está hablando es que tenemos la pelota, aquí es mucho más grande, ¿verdad? Este es el bate. Cuando la golpea, y le estaría dando un impulso. Recordemos que lo que decíamos que va a ser el impulso puede depender tanto de la fuerza como del tiempo o de la masa y de la velocidad, de cualquiera de las dos. O sea que tenemos que el bate está golpeando a la pelota y debido a eso se le genera un impulso. Acá podemos ver, pues casos bastante comunes es en los deportes, ¿verdad? Que, por ejemplo, cuando se patea una pelota de fútbol, también sucede en cierta forma el mismo, pueden analizarse por medio de los mismos conceptos físicos. ¿Cuáles serían eso? Cuando, por ejemplo, la pierna o el pie en sí, ahí es el pie, le está dando el golpe a la pelota, entonces la está impulsando. Entonces, ¿cómo es ese impulso? Debido a la fuerza que el pie le hace a la pelota y la tira por allá, pues por donde sea que caiga, desde ese momento se le está dando una fuerza en un tiempo determinado. Entonces, a eso se le llama impulso. Lo mismo sucede con este otro deporte, que puede ser el softball, béisbol. También podríamos analizarlo también con lo que es el tenis, que tenemos la raqueta, tenemos la pelota, se le da el golpe y se impulsa por allá la pelota, de manera que podemos analizarla desde la masa por la velocidad, desde el impulso que sería debido a la fuerza que se le está dando al cuerpo y el tiempo en el que está actuando dicha fuerza. Entonces, acá podemos ver todo eso. Tenemos el bate, la pelota y se impulsa, y a ese impulso ya estuvimos diciendo varias veces que le vamos a llamar J. J va a ser el impulso igual a masa por velocidad. El cambio, impulso es igual al cambio de la cantidad de movimiento, o sea, delta P, o también puede ser fuerza media por cambio de tiempo. Cualquiera de las dos que ya las vimos anteriormente. Entonces, vamos a ver acá.
Analicemos la primera parte. Nos dice acá que tengo que, si se lanza, nos dice con rapidez de 45 metros sobre segundo y después de batearla, su velocidad de 55 metros sobre segundo en la dirección opuesta. ¿Qué magnitud tiene el cambio en la cantidad de movimiento de la bola y el impulso aplicado a ella con el bate? Entonces aquí analicemos por partes. Si se lanza, nos dice con rapidez de 45 metros sobre segundo, o sea que ahí lo podemos ver, ahí está, ¿verdad? Ahí lo tenemos, nos dice que se lanza hacia acá con una velocidad inicial de 45 metros sobre segundo. Entonces, para nosotros, esto sería el antes. ¿Y cuál va a ser el después? Nos dice que como es lanzada con rapidez de 45 metros sobre segundo, estamos hablando de eso. Y después de batearla, su velocidad es de 55 metros sobre segundo. O sea que tenemos el después, que sería de la siguiente manera. Tenemos acá y es lanzada con un después de 55 metros sobre segundo. Entonces ahí tenemos las dos. Tenemos que, tenemos las dos velocidades, obviamente. La masa, ¿cuál es? La masa es la misma para las dos, por eso ahí nos dice que la masa es de 0.145 kilogramos. Ahí tenemos prácticamente todo. Tenemos al menos todo lo que nos puede servir para encontrar lo que sería, ¿qué nos pide primero? ¿Qué magnitud tiene el cambio de la cantidad de movimiento de la bola y el impulso aplicado a ella con el bate? Entonces, veamos aquí, tengo la masa, tengo las dos velocidades. Ahí, por eso les decía yo, nos vamos a detener cuando yo tengo lo que es la masa y la velocidad. Yo puedo tener también lo que es el cambio en la cantidad de movimiento. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Establecer la ecuación que sería de P igual a masa por velocidad. Ya la vamos a escribir. Vamos a borrar eso. Bueno, no lo vamos a borrar. Vamos a ver qué más nos dice ahorita aquí. Aquí está, miren. Ahí no sé si se ve bien. Igual lo vamos a escribir ahí. Vamos a ver. Aquí. El cambio P. Eso es lo que nos pide el problema. Nos pide que veamos lo de P igual a cambio de la cantidad de movimiento, o sea, P final, P inicial, y eso es el cambio en la cantidad de movimiento en X. Si ustedes se dan cuenta, fíjense que en este caso hay que tomar en cuenta lo siguiente, que lo que nos está diciendo acá es que el movimiento se está dando prácticamente en X, ustedes ven. Así es la forma en cómo se analiza porque lo tenemos en X. Entonces, de esa manera, por eso es que cuando establecemos la ecuación, lo plantea como X, si ustedes se dan cuenta acá, en X. Entonces, vamos a ver, a este le falta el delta, aquí salió cortado, delta, pero igual ya lo vamos a escribir ahí. Entonces, como es en X el movimiento, pues la ecuación nos dice lo siguiente. Delta P es igual a P final menos P inicial. Como les dije, que es en X el movimiento se plantea de esa manera. Entonces es masa por velocidad final menos masa por velocidad inicial.
Todo eso entiendo que ya lo conocemos, entonces delta P, ¿qué sería? Vamos a ver ahorita. Según los datos que tenemos, delta P, ¿qué va a ser? Va a ser, vamos a ver acá, masa por velocidad final. La masa es la misma, que sería esta. Y lo que sería la velocidad. Entonces, acá saca como factor común, bueno, lo vamos a escribir otra vez. Saca como factor común la masa, si ustedes se dan cuenta, velocidad final menos velocidad inicial. Ahí lo tendríamos de esa manera. Es lo que está haciendo en esta parte. Que por cierto, no sé si la alcanzan a ver bien. Bueno, si lo alcanzan a ver, sí se ve. Vale, igual aquí lo he hecho aparte para que nos demos cuenta, perdón, aquí me falta que en X, miren, porque el movimiento, como les vuelvo a repetir, es en X. Entonces, si es en X es igual a masa por velocidad final menos velocidad inicial. Entonces, acá, ¿qué es lo que sucede? Fíjense que acá nos vamos a detener en esta parte porque esto es importante. ¿Por qué es importante? Volvemos al caso, que como estamos analizando que son cantidades vectoriales, acá tiene su signo. Si ustedes se daban cuenta, voy a volver a hacer, aunque sea en pequeño. Este decía que venía para acá y luego cuando la volteaban iba para el otro lado. Entonces, ¿qué sucede? Lo que estábamos diciendo es que este era el antes y este era el después, ¿verdad? Entonces, en el antes, ¿hacia dónde venía esta velocidad? Hacia acá, donde lo consideramos negativo. Y esta otra, después, iba para acá, donde consideramos positivo. No sé si me explico. O sea, que cuando estuvimos viendo el enunciado, una de las dos, ¿verdad? Estaba como negativa y la otra positiva. Entonces, debido a eso, cuando nosotros analizamos la masa, la velocidad final sería 55. Si ustedes se acuerdan, es 55 menos, ahí es donde aparece lo que les decía, menos 45, porque es vectorial, tenemos que colocarle el signo. Cuando son vectores tenemos que, y las componentes tenemos que analizarlas por su signo. Entonces ahí estaría afectado, perdón, sí, así sería, ¿verdad? Por el signo menos. Entonces, ¿cómo me va a quedar aquí? La masa me va a quedar, ¿cómo me quedaría? Ahí no aparece, pero lo vamos a hacer ahorita. Si ustedes tienen calculadora, pueden probar a hacerlo también. Voy a probar ahorita. ¿Cómo nos quedaría? 55 más 45 por 0.14, 0.145. Entonces nos quedaría 100. Y la masa, ¿cuánto dice que vale? 0.145 kilogramos por ¿cuánto? Por 100. ¿Cuánto nos quedaría? Voy a borrar esto para que veamos cuánto nos quedaría. Así sería. ¿Cuánto nos quedaría eso? 100 por 0.145 nos quedaría de esta manera. Igual a 14.5 kilogramos metro segundo. Así sería. Fíjense que acá es importante hacer notar lo que son las unidades, porque si ustedes se dan cuenta, acá tenemos las unidades que son kilogramos metros sobre segundo. O sea, ¿qué sucede? Fíjense que acá voy a quedarme también haciendo
como para que recordemos, si el impulso es igual al cambio en la cantidad de movimiento, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que el impulso va a tener las mismas unidades que la cantidad de movimiento. No sé si me explico en eso. Desde ese momento, las unidades para cualquiera de ellas, o sea, para cualquiera que estemos analizando, va a ser ¿qué? Va a ser kilogramos metros sobre segundo. ¿De dónde proviene esto? Veamos. Si ustedes recuerdan, bueno, sí, lo tienen que recordar, pero estamos viendo ahorita P es igual a M por B. ¿Qué unidades tiene la masa? Obviamente tiene unidades de kilogramos. ¿Y qué unidades tiene la velocidad? Metros sobre segundo. O sea que de ahí provienen las unidades también del impulso, porque ya estuvimos diciendo en toda la clase que el impulso es igual a masa o el cambio en la cantidad de movimiento, y la cantidad de movimiento es masa por velocidad. O sea que las unidades del impulso van a ser kilogramos metros sobre segundo. Entonces aquí lo tenemos. Al final, delta P va a ser igual a 14.5 kilogramos metros sobre segundo. ¿Y en qué dirección? Porque volvemos al caso que si esto estamos hablando de cantidades vectoriales, la componente es en X, estamos analizando el movimiento en X, entonces su componente tiene que estar direccionado por el vector unitario Y. Esa sería la primera parte, ¿verdad? Entonces con eso llegamos a lo que sería esta parte. Vamos a ver ahorita de esa manera. J, perdón, es igual al cambio en la cantidad de movimiento. Eso es lo que acabamos de establecer aquí. Ustedes lo ven, es exactamente lo mismo. Es lo mismo. Y porque el movimiento lo estábamos analizando en X. Lo mismo sucedería si queremos analizar un movimiento en Y o en J, X. Puede ser en ambos, ¿verdad? Pero en este caso lo vamos a analizar en X o en J, o en X, perdón, en Y o en J, o en X o en Y. Entonces, en este caso el movimiento es en X. Bueno, vamos a ver el literal B porque nos pedía el literal B. Si la pelota está en contacto con el bate durante fíjense que esta es otra unidad que no es diferente a la que hemos estado utilizando, sino que la única diferencia es que es milisegundo, mil, que sería de lo que es para nosotros los prefijos, ¿verdad? Mili, entonces milisegundo. Calcule la magnitud de la fuerza media aplicada por el bate. Calcule la magnitud de la fuerza media que ejerce el bate. Prácticamente eso es lo que nos está diciendo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Impulso. Ya sabemos que también, así como decíamos que delta P, recordemos que delta P también es J. J es delta P, o impulso es igual al cambio en la cantidad de movimiento. También podemos establecer que J, como vimos las ecuaciones anteriormente, es fuerza media por cambio de tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo tengo la fuerza media, yo puedo más bien cuando yo tengo esta ecuación, yo puedo despejar la fuerza media de manera que es igual a J entre delta T. Entonces tengo J, que ya de esta ya lo obtuve, entre el cambio de tiempo. El cambio de tiempo aquí es donde yo les estaba diciendo que el tiempo, en este caso en particular, estamos hablando de un tiempo de 0.02 segundos. Esto es igual al tiempo de los 2 milisegundos de los que estamos hablando allí. No sé si me explico con eso.
Aquí tengo el tiempo, que es igual a 0.002 segundos, y es el tiempo del que ella está hablando de 2 milisegundos. Entonces, de esa manera yo puedo tener lo que es la división de 14.5 entre 0.002. Entonces, de eso yo obtengo lo que es la fuerza media por medio de la ecuación del impulso, que sería 7.250 newton. Recordemos que las unidades de fuerza son newton, ¿verdad? Ya lo hemos venido estudiando bastante todo el tiempo anterior y nos damos cuenta que sería de esa manera que llegamos al final del problema. No sé si tienen alguna pregunta o algo que quieran agregar, si no nos quedaríamos hasta acá, o tienen preguntas. ¿Alguna pregunta? Ingeniera, una consulta. Sí. Para este ejercicio, el impulso fue igual a la cantidad de movimiento, pero ¿en qué caso sería diferente? Depende de los datos. ¿O siempre es igual? ¿Cómo? Perdón, lo último no le escucho. ¿O siempre es igual? Siempre va a ser así, por eso hay un teorema, así como decíamos antes, del teorema del trabajo y el cambio en energía cinética, ese siempre es así, ¿verdad? Entonces, lo mismo pasa con este teorema, es un teorema. Ese siempre se va a cumplir media vez, por ejemplo. Imagínese si usted tiene velocidad y masa, usted va a obtener el impulso por medio de esas dos magnitudes físicas. Pero si en lugar de de darle velocidad, por ejemplo, solo le dan masa, pero le dan fuerza, por ejemplo, o le dan tiempo, va a obtener el impulso por esta fórmula o lo va a obtener por esta. O sea que lo que estamos diciendo nada más es que depende qué es lo que tenga. Si usted quiere obtener el impulso por medio de la fuerza y el tiempo, cambio de tiempo, usted puede hacerlo de esta manera. Depende de los datos que le den en el problema. Pero también esto es válido. El impulso va a ser igual al cambio en la cantidad de movimiento porque tiene masa y velocidad. O sea que va a depender de lo que le estén dando en el problema, pero las dos opciones, tanto esta como esta, las dos son válidas. No sé si me explico, no sé si esa es la pregunta. Sí, ingeniera, gracias. Vaya, ¿otra pregunta?